Na, 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 na. Na, 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 na. En los ojos tristes. Hola niños, ¿cómo están hoy? ¡Feliz jueves! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hello, Mas. How are you? Buenos días, buenos días. ¿Tu español cada vez es mejor, Mas? ¿O qué piensas? Lo hice. Súbete al yogur 003. Oh. Poggers. Tú que sabes el audio del stream, mi chofer de Uber va escuchando a Arjona. ¡Oh, qué bueno! Me gusta Arjona. Me gusta Arjona. Al menos tiene buen gusto. Bueno, que Arjona es como... Yo creo que la música de taxista, ¿no? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí. ¡Feliz jueves, Mario! Buenas noches, planos. ¿Cómo estás? Manea a Kiriko de la Ranked. ¿Por qué? ¿No te gusta Kiriko? Kiriko está muy bien. Me gusta. Me gusta Kiriko, la he estado usando. Lo que pasa es que tú eres un manco, sí. Pero es... manco. Cuando está conmigo es de, ajá. Y cuando está en contra tuya, entonces no, ¿verdad? ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Cómo les trata la vida, niños? Yo estoy muy contenta hoy. Porque no va a haber hiatus de Moshi por otro año. ¡Yes! Es algo que... Bueno, no sé si lo digo ya o cuando vengamos gente quizás. No sé. Bueno. Básicamente una noticia importante. Y es que hace un mes o así... muchos a lo mejor no saben del tema del cáncer, pero yo tengo a alguien en mi familia que está enfermo de cáncer. Bueno, estaba. Entonces, por eso es que hace un año nos tomamos aquel hiatus. Ok. Hace un mes o así pensamos que había recaída. Entonces, se le ha hecho varios análisis y varias cosas y... Estoy tiesa. Estupendo. Maravilloso. Maravilloso. Esta canción, ¿qué? Bueno. Ay, Dios mío, qué paciencia. Qué paciencia, sigo contigo, ¿eh? Bueno. Básicamente se le han hecho analíticas y todo eso y está bien. El cáncer no ha vuelto. Así que voy a seguir streameando. Va a seguir todo normal. No me voy por otro año, menos mal. Qué descanso de vida. Sí, es una gran noticia. Nos hemos enterado esta mañana de que no, que el cáncer no está, no hay rastros de cáncer. Y es como que cuando me ha llegado la noticia, yo sentía que se me desvanecía el cuerpo. Decía, oh Dios mío, saben, es muy fuerte ese tema. Saben, los que lo hayan sufrido sabrán que tener a alguien con cáncer los que habrán sufrido un tema parecido, es que esta música no pega, sabrán que es un tema muy, muy, muy jodido y que siempre buenas noticias te dan la vida, te dan la paz mental. Te dan la paz mental. Entonces yo pensaba sinceramente que hoy, el día de hoy, les iba a decir, chicos, ¿saben qué? Tengo que irme otra vez indefinidamente, porque no puedo con todo, ¿saben? Si tengo que estar de visitas de médicos, si tengo que estar, pues no sé, pasando tiempo, ¿saben? En familia, porque uno no sabe cuándo se te va a morir, ¿no? Tu paciente de cáncer, ¿verdad? Cositas insignificantes, ¿no? Que uno dice, no sé, es decir... Es una inseguridad muy grande, ¿no? Este es un tema igual muy personal, pero que siento que tenía que decirlo, al menos para los que siempre están aquí. Por eso no me he querido esperar más, porque a lo mejor si me espero un poco más viene gente que no es tan recurrente en el stream, pero los que estamos ahora somos los que siempre estamos hasta el principio y hasta el final, desde el principio hasta el final. Entonces, pues
Pues eso, buena noticia. Buena noticia, buena noticia. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Jiji, casi te perdono. Casi me pierden. Pero no. Por suerte no. Por suerte está todo bien. Ay, qué descanso, de verdad. Es algo que quería deciros desde hace un tiempo. Lo que pasa es que los análisis se han retrasado mucho. Entonces yo estaba en vilo y yo no sabía. No sabía si deciros, oye, que hasta que no den los análisis no voy a hacer stream porque no puedo con mi ansiedad y me dan ataques de ansiedad muy fuertes y a veces ni siquiera sé qué hacer o nada, me quedo así en blanco mirando así a la pared, ¿no? En plan de... Entonces, pues bueno, eso es algo bueno que me ha pasado. He mentido, he dicho que hace un mes, pero es que la noticia realmente fue el día o el 2 o el 3 de enero fue esa noticia. El 2 o el 3 de enero concretamente. Es que mira, se me ha hecho hasta como un mes. Pero no, porque pasaron las navidades y todo. Entonces para mí el año empezó con la sospecha, ¿no? Y fue como... Dios mío, no me jodas, qué puto año de mierda voy a tener. Pero no, al final... Todo bien. Y estoy con mucha paz ahora mismo. Estoy con mucha paz y no sé, siento que me gustaría hacer algún benéfico, incluso. Me gustaría hacer algún benéfico, incluso. No sé, quizá ahora mismo no, porque tengo muchísimas cosas que hacer, demasiadas. Pero sí, de aquí a unos mesecillos me gustaría hacer un benéfico. Menos mal que estamos remontando. Vaya manera de empezar el año. Sí, literal. La primera noticia que se me dio fue esa. Y fue como... Exacto. Rata de 2 patas. Puto año asqueroso. Such a relief. Yes. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Sí, claro, para apoyar. Sí, lo había pensado para apoyar. Pero no sé. Lo iremos viendo. Más cosas. He arreglado la meta de bits que estaba rota. Marcaba como 4% y no era 4%, era 21%. Ya la he arreglado, ya funciona, ya está todo bien. La he reseteado a la cantidad en la que estaba el martes. Así que bueno, pues ya funciona. ¿Cuándo caduca? Caduca el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque me da miedo que dure más, ¿saben? Sigue siendo para el Madison. Sí, sigue siendo para el Madison. Le he puesto también la cantidad, porque antes no estaba. Está un poco así rápido. Sale Madison. Espero que no. Yo lo pongo ahí, pero bueno, espero que no, sinceramente. Y si es que sí, bueno, pues tocó prostituirse. ¿Qué? Ni modo. 29 no. ¿Cuántos días tiene febrero? 28. No. ¿De qué me perdí? Hola, Eujair, ¿cómo estás? Bienvenido. Porque caducó el 28. Espera, recién cuando escriban. Escriban en contexto. No, caducó en febrero. El último día de febrero caduca la meta del Madison. ¿Y para el de madre lo harás después o a la vez? Pues... Lo he estado pensando mucho. Ay, Dios mío, de verdad que sí que lo he estado pensando mucho. Y ustedes no saben cuánto he estado pensando sobre el goal de madre. ¿Por qué? Porque no sé de cuánto poner el goal. Y lo he estado consultando con varias personas allegadas a mí. Y no sé realmente de cuánto debería de ponerlo. Así que no sé. Porque obviamente lo que yo quiero hacer es traer un modelo de madre, ¿no? Simplemente unos assets cutres y ya. Saben que tengo la capacidad, está en mis manos el hacer un avatar que dé gusto verlo. Que digas, madre, y que madre haga streams en plan, no solo que aparezca ocasionalmente, sino que haya streams de madre o que haya un día para madre cada 2 semanas, por ejemplo. O sea, que ese modelo se use y la gente diga, ok, no luce como Mochi con unos assets, sino que es un modelo en sí, ¿no? Entonces, pues, por eso es que quiero hacerlo así y no de otra forma. Mono, ¿cómo
solo entendí prostituirse. No pasa nada. Nada fuera de contexto en nuestro canal, todo normal. Si yo tiene dinero, pobrecito, anda mordiendo un cable, seguro, pobrecito mío. Ando con muchas deberes de la casa. No he asistido a los directos por ocupaciones de torneos y proyectos. Ay, no pasa nada, bebé. No pasa nada, ya está usted acá. Me alegro mucho. Me alegro mucho que estés por aquí, niños. Shio patrocina. A ver, Shio. A ver. Suena buenísimo. Es que sí, es lo que quiero. Costea el tiempo de trabajo que te llevaría Moshi y haz la conversión a bits. Es que más o menos hacer un modelo de cero a mí me llevaría de unas 50 hasta 60 horas con Oso. Entonces no sé. ¿A qué me ponga? No me voy a poner a $1 la hora, ¿no? Por eso es que tengo la duda, no sé. Ayúdenme. Mommy Moshi. Madre, he de decir que tiene unas 2 grandes bazookas. Digo, una gran personalidad. Ustedes saben cómo es madre. Ay, el señor Moshi con traje de látex naranjo. Ay, ojalá una skin de Asuka. Me gustaría. Si no, nos ahorramos a la madre. Nos la ahorramos, sí. $0.50 la hora, como en los 60s. No. Madre, va a aparecer del Nike. ¿Qué es el Nike? ¿Qué es el Nike? ¿Es un juego? ¿O qué es? Hola, Kendall, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Welcome. ¿Qué tal, bebés? Bueno, ¿qué más os cuento? Me engañaron, de nuevo. Me estafaron. Esta mañana me estafaron. ¿Quién sino Inter? El estafador profesional. Ustedes saben que Inter trabaja conmigo. Mucha gente trabaja conmigo. 2, 3 personas en la oficina, ya lo saben. Yo estaba esta mañana diciendo... Inter, ¿sabes qué? Que tengo una ansiedad que no puedo con mi vida porque todavía no me habían dado la buena noticia, pero yo sabía que era hoy el día de la noticia. Entonces yo le di, ya estoy tiesa otra vez, Dios mío. No sé qué pasa, pinche internet. Entonces yo le dije, oye, Inter, estoy mal por esto o lo otro. ¿Me llevas a tomarme un cafecito? Porque ya saben que el café a Moshi le tranquiliza, ¿no? Entonces me dice, claro, sí, yo te acompaño, no sé qué. Y yo digo, ok, me acompaña. Nice, porque es que yo no quería ir sola, ¿saben? Porque a mí tomar un café sola, yo no sé ustedes, a mí me deprime. A mí me deprime mucho porque yo soy alguien que hablo mucho, yo hablo un huevo y yo necesito hablar con alguien mientras me tomo el café porque yo no puedo tomarme un café y estar así. No puedo. Entonces, dijo... Sí, Moshi, yo te llevo, es más, yo te invito, no sé qué. De repente me dice, oye, un momentito, que vamos a pasar por el gestor porque tengo que recoger no sé qué. Y yo, bueno, no tardamos. 40 minutos. 40 minutos esperando. Llegó un momento que yo dije, no va a haber café, ¿verdad? Me dijo, sí, Moshi, solo que... No va a haber café, ¿verdad? Me has mentido. ¿Verdad? Bueno, después de hacer mucho el drama, tras los 40 minutos me llevaron a tomar el pinche café. Feliz. Pero hubo café, sí, pero me engañaron. Me dejaron un jugo verde en la cocina y eso que no ando dieta, debería. Uy, un jugo verde. ¿De espinacas o algo así? Jonathan, feliz jueves. Voy a hablar mucho, no lo creo. Sí, cierto, yo casi no hablo, ustedes saben. A mí me encanta tomar café solo al lado de la ventana. Darry, pero es mejor tomárselo al lado de alguien. Ustedes toman café solo. Yo no, yo tengo que estar con alguien, con alguna amiga, con alguien. Yo no puedo. Me deprimo. Tomo café sola escuchando Fly me to the moon and let me play
Among the stars. No, yo necesito estar con gente. Nati, mi amor, ¿cómo estás? No puede ser, sí puede ser. Estafada quedé. Yo café solito, Jonathan, no puede ser, eso sí. A partir de ahora se tiene que tomar el café con alguien. Con el Discord. Se mete al Discord, exclamación Discord, y habla con nosotros. Eso mismo me pasó cuando me decían desayunos pizza y ¡pum! Terminas en el dentista. Exactamente. Y yo sé que eso me pasará algún día. Yo prefiero tomar un café encima de alguien. ¿Es una proposición, Mario? ¿Quieres tomar café conmigo? Oigan, yo también quiero tomar café como lo toma Mario. La que suena ahora es pica. Cállate, Shiona. Te pregunto. Yo no tomo café, sino choco café. ¡Ay, qué rico! Eso se llama suizo. Eso se le llama café suizo. Está muy bueno. Bueno, creo que es un suizo, ¿no? O es un moca. O es ambos. Ya ni sé. Cumplí ya 16 añitos, bebé. ¿Cuándo los cumpliste, amor? Ay, felicidades, bonita, felicidades. Ay, qué cute. Qué cute, Nati. La cerveza se toma con alguien. También. Hay que beber con alguien, en general. En resumen. Entonces te amo cuando vaya a tomar café. Muy bien. Me gusta. Así cuando se tomen un café, se acuerdan de la mochi. El café se toma de alguien. Qué miedo. Yo sí te acepto la invitación. ¿Verdad? Creo que da igual. Tú cállate, Inter. Tú me engañaste esta mañana. Usted me engañó esta mañana. Ya he contado el chisme de cómo me engañó. Cómo me prometió café. Y fui estafada totalmente. Al final hubo café. Muy al final. Podía haber sido al principio. No, primero es chocolate así normal, con leche calentada y 1/4 cucharada de café instantáneo. Del que sea lo mezclas y listo, choco café. Oh, yo lo que suelo hacer es café y le echo una cucharadita de chocolate instantáneo. Yo el café lo que hago es que lo muelo. Tengo un molinillo y yo lo muelo y ahí me hago mi cápsula, ¿no? Es una cápsula reutilizable. Que me tomo café de alguien, acabas de decir. Encima de alguien, Jonathan. Ay, yo estrojo una naranja y tostada. Yo a mí, ¿saben una cosa? Yo cuando era más joven, cuando era más niña, más adolescente, yo no me gustaba el café. ¿Qué me pasó? No lo sé. No lo sé. Me volví mayor, quizás. Un gen que solo se desata cuando cumples ciertos años. No lo sé. No sé. De hecho, cuando empecé a tomar café. Yo creo que es cuando me volví artista, así en plan serio, ¿no? Me volví artista y fue como, oye, Moshi, necesitas energía o si no te va a dar un puto chungo. Vas a morir, Moshi, vas a morir si no tomas café. Necesitas energía. Entonces yo dije, necesito energía, pero no voy a tomar té. Porque, ¿el té qué, güey? Té no da energía. Ay, bueno, yo nunca probé el café, pero si tuviera que elegir sería con leche. Sí, a mí me gusta el café corto de café y con mucha leche. Yes. Te invito a café con pan tostado, hot cakes con fruta. ¡Oh! ¡Qué nice! ¿Y cuál frío? Exacto. ¡Ay, qué nice! Me gusta. Me gusta tomar hot cakes. Muy vieja. Cállate, Nati. Cállate. No me digas vieja. No soy vieja, solo que tú eres joven. Entonces, pues sí. Yo no desayunaba, Darry. No había tiempo porque me dormía tarde y no despertaba temprano. Hombre, pero ustedes no desayunan. Lo hacen muy mal, si no desayunan. Me hace una Monster. ¡No! No tomen Monster. Yo no tomo café.
Mario, ¿por qué no te creo? ¿Por qué no te creo? Yo empecé tomando hace frío. ¿Así? ¿Tomaste café por frío? Oye, esta canción... Chío, ¿por qué una canción de Navidad? Ya pasó la Navidad. Yo soy joven. No, Shio, tú no eres joven. Tú no eres joven. ¿Tú te acuerdas de cosas que ni siquiera yo me acuerdo? Vieja sabrosa. ¿Cómo supo? Me despierto a las 3 p.m. ¿Cuál desayuno? ¿Cómo que a las 3 p.m.? ¿De dónde eres, Gaby? Ya no me acuerdo. Siempre me olvido de dónde son ustedes. Me acuerdo de algunos, pero a veces se me va. Te pereza desayunar, no planas, tienes que desayunar. Esa es la comida más importante. Is this a song from Home Alone? I think so. I don't know why Shio added it to the queue. God knows. Argentina. Ok, Argentina. Sí, eso tiene sentido. En Argentina, ¿qué hora es ahora? Son 3 horas menos, creo. Es que yo tenía antes un amigo que era de Argentina. En mis tiempos de Messenger, yo tenía un amigo que era de Argentina. Era bien baboso, ¿eh? Ahora que lo pienso, era bien baboso ese chico. De hecho, tuve mucho tiempo, mucho estereotipo en contra de los argentinos por este chico, que era uno de mis mejores amigos, pero era bien putero. Era bien putero. Y siempre estaba intentando ligar conmigo y era como, bro, soy tu amiga, relájate. Madre mía. Bueno. Hola, el Poli Bailey. ¿Qué tal? Yo soy de México. Son las 2. I know. Siempre abro a las 2 p.m. de México. Ahorita tenemos 4 horas menos. Ah, no son 3. Ok. Es que me acuerdo por las 3 por ese amigo que os comento. Ya me expuso, me voy. No. ¡Ay! Hello, how you doing? I think I smell a little spunky spunk. What? How many bananas have you eaten today? Any? 0. How are you, Pavan? How are you? Thank you. And still Mario to do it for us. You brush your tooth and teeth. I have not brushed my tooth. I never do that. Do you? Bueno, vamos a ver. Entonces. Wait. Hola, Toto. ¿Cómo estás? No hablo New York. ¿No me van a enfadar? ¿O hablo solo inglés? Y no hablo español. Puta madre, ya me enojaron. Mi inglés es mejor que mi... It's not. I want to go back to the English classes, but I don't have time. The only time that I have the opportunity to speak English is here on the stream. But I don't have many English speakers, so... Well... ¡Rar! ¿Cómo estás? Ya no soy nuevo. Bien, soy ya no. Stop brushing teeth and you'll have many hours for English. Okay, I will stop brushing my teeth. And then I will be an English goddess. ¿De dónde sos? ¿De dónde creen que soy? No está nada para decir. No está nada. Estoy usando mi cel que me regalaron. Es súper buenísimo. ¡Hala! ¿Qué cel te regalaron, Tuto? Cuéntame. Te tengo que dejar por el momento. Ok, no te preocupes, corazón. Luego nos vemos, ¿vale? Yes. Okay, I should try it. You are British? Am I British? I love British accents, to be honest. It's my favorite. Es de Murcia, cállate. No soy de Murcia. Oigan, algún día vamos a encontrar a un murciano en el chat. Y tendré un gran problema con él.
Día que vengo, día que le preguntan de dónde es. ¿Verdad que sí, Darry? Todos los días. Mochi es de Sevilla, Mario. No. Es de Cataluña. ¿Por qué piensas que soy de Cataluña? ¿Tengo acento catalán? Pero no soc. Sí, he creado inseguridad en tu cabeza. Pero te diré que no soy catalana. No soy catalana. ¿Sé catalana? Sí. Pero no soy catalana. ¿He vivido alguna vez en Cataluña? No. Never. Nada. Es extremeña, no. Mi mami es extremeña, de hecho. Un Redmi, nice. Ese modelo 0 está súper, me alegro mucho por ti, Toto, bebé. Me alegro mucho. Ahora ya me puedes ver en HD, Full HD, Full HD. Mochi es de Sevilla, no. Hoy no toca Mochi peruana. Puede, o digamos que hoy soy de Perú. Digamos. ¿Has visitado Sevilla? Sí, he visitado Sevilla, pero en plan, fui una vez hace muchos años a comprar una máquina, a comprar un plotter de impresión. Pisé el suelo sevillano, vi un poco en coche y me fui. En verano, no era verano, era invierno, era noviembre o así. Estés poniendo el himno de Sevilla, la madre que os parió. Bueno. Primera etapa de negación. Shh, cállate. No. Ay. A ver si eso, pero ¿cuál es su plato típico? ¡Las palomas! Hola, Doxeado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Tu Mochi cómo andas? Con los pies. Ay, Diosito. No probó el agua de Sevilla. No la he probado. La Rioja, no soy de La Rioja. Tampoco tengo acento de allá. Los baneo, ¿no? Bueno, sí, banéalos a todos. ¿Te imaginas? Ahora nos quedamos el Mario y yo hablando. Stream para Mario solo. Iba a decir chaufa, pero recordé que luego trajeron migrantes chinos. Se ha probado embutidos de Sevilla. Ah, el chorizo. Sí, verdad. ¿Cómo estás? Bueno, bien, la verdad. He recibido buenas noticias hoy. Estoy muy contenta. Por eso. Estoy en paz. Ya no te diré contenta, feliz, triste. No. Estoy en paz. Eso vale mucho. Cádiz. No soy de Cádiz. Es aficionada al Sevilla. No me gusta el fútbol. A ustedes les gusta el fútbol. Las palomas, anda con los pies. Es que lo tiene todo. Es que soy perfecta. Si ves, Darry, no sé por qué no nos casamos. ¿Yo qué hice? ¿De qué? No tiene nada. Ya te sigo en TikTok. De Plutón. Playa o montaña. Odio la playa. Odio la playa con toda mi alma. Pachorizo es el de Toluca. La longaniza de Toluca, la mejor del mundo mundial. No puedo con la longaniza de Toluca. Está tan buena. Dios mío, no puedo. Ay. Hola, Joshua, ¿qué tal? No, soy del planeta Tierra. ¿Sabían que existen los chinos negros? ¿Oh, sí? Nunca he visto un asiático negro. Curioso. Pero en la playa puedes usar bikini. No me gustan los bikinis. No me gusta la playa. Odio la arena. Odio el sol. Me enfado al ver la luz del sol. No me gusta. Me dañan los ojitos. No me gusta. En la playa son los mejores capítulos de relleno. Bueno, sí. Pero no. Lo único incómodo en la playa es que se te pega la arena. La arena no solo se te pega, la arena se te mete dentro de tu ser, de tu alma. Tienes arena hasta en las pestañas. Te abren las nalgas y ahí tienes arena. Es horrible, ¿eh? Odio la arena de la playa. Odio la playa. Pura face ser un mankini. ¿Mankini?
¿Cómo que mankini? Porque es manco. Digo, toma un mankini porque eres manco. Jua, 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 jua. Soy más cercano a un chino negro. Ay, a mí me encanta cómo la gente de LATAM muchas veces tiene rasgos asiáticos. O sea, en los ojos y así. Lo adoro, es súper bonito, me encanta. Me gustan los bikinis, los mankinis. Debería estar más blanca que un cadáver. Soy muy pálida. A mí se me notan las venas enseguida. Por lo blanquita que estoy, se me notan las venas. Me comí una jamonada. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué tal estás, asado? ¿Cómo estás? ¡Qué nice! ¡Ay, qué rico una jamonada! Madre mía. ¡Hola, Water! ¿Qué tal? Te estás ganando una patada a las pompis. ¡Ay, Dios mío! Ya se van a pelear. Lo demás, sentir la arena en los pies me gusta. A mí no. Porque... Uy, este opening... ¡Es el opening de Blau! Na, 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 na. ¿Ustedes se ponen a llorar con openings? ¿O soy la única pendeja? Díganme. No. ¿No de no lloran? ¿O no de no eres la única pendeja? Porque es muy importante, ¿eh? El contexto. ¿Con openings o con endings? No lloro, yo soy macho. Pero lágrimas de macho. Lágrimas de macho, no. Con el anime tal vez. ¿No que no? ¿No que no? ¡No que no! ¡Me mintieron! ¡Me mintieron! ¡Todos me mintieron! Me mintieron, no lloré, me mintieron. No, no. Me mintieron. ¿Hay una canción? Esta. Que también, cada vez que la escucho lloro. Verga, sí duele esta canción. Esto no es un ending, ni un opening. ¿Pero no os duele? Sufran. Si yo sé cómo jugar con los sentimientos. Yo sé cómo jugar con sus sentimientos. Soy malo, es de Clannad. Es de Clannad, pero concretamente de Clannad al final. De Clannad, los últimos capítulos. Los de la nieve. Porque lloras, Darry, porque veo un directo de Mushi. ¿Qué está haciendo esa mona china que te hace llorar? Está escuchando endings. La que no he visto es la que te comenté, la de Canon, ¿no? La de Canon. Hola, Gaby, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué tal, bonita? Sé de qué hablas, Gaby. Cállese. Usted llora como yo. Lágrimas masculinas. A ver, rómpeme el corazón. A ver, ¿con qué otra te puedo romper el cocuro? Bueno, esta me motiva mucho, ¿eh? La que está sonando, pero es por mí.
¿A que sí? ¿A que duele? ¿A que duele? ¿A que eso duele? Te pasaste. Tú querías que te hiciese daño. Tú querías que yo te hiciera daño y yo te hice daño de la peor manera que pude. Hola Lobo y hola Juacox, ¿cómo están, niños? Bienvenidos. Si te gano una partida de cualquier juego me regalas el Phasmophobia. Bueno, si me ganas te regalo un juego que quieras. Parece un buen trato. El otro de Your Lie in April. Es que yo me enojo mucho con ese anime. Juan sabe. ¿El opening o el ending? Escuchen, pónganlas. Pónganlas si está el SR habilitado. Nomás llegué y ya me están haciendo llorar. No. Yo quería que me rompieras el corazón, no que me mataras. Mono, te quiero mucho. Besitos. Vamos esta noche la tumba de las luciérnagas, Darry. Dios mío. ¿La canción es de Angel Beats? Sí. Sí, por si quieres llorar más fuerte. Sí. Lo peor de Angel Beats realmente es cuando te enteras por qué se llama Angel Beats. Y dices, podían haberme matado de muchas formas, pero esta ha sido la peor, realmente. Bueno. Me avisó recién Twitch. Elías, ¿qué tal? Pues sí que te avisó tarde. ¿Qué cosas? Bueno, cuando la prota va y dice yo soy la Angel Beats. Exacto, sin spoilers. El que sepa lo entiende. El que lo haya visto lo entiende. El que no lo haya visto no lo va a entender. Estina es muy bueno. Angel Beats es muy bueno. Me gasto. Acabas de hacerme abrir un recuerdo que no quería recordar. Yo quiero ver anime con ustedes. No tengo puto tiempo. He pensado en comprarme otro PC para streamear desde mi casa. Porque allí no habría eco, no habría motos de fondo, no habría nada de eso. Habría mejor calidad. Pero bueno. Dinero. Sale vernos Ebichu. Es que Ebichu es muy porno. Ebichu es demasiado porno. La intro, la que más duele es la outro. No pasa nada. Yo te la pongo. Y el ending también. Yo te lo pongo todo. Bueno, vamos a seguir, como he dicho. Me voy a cambiar de pantalla. No estará el señor de la moto. No, lo perderemos. Perderemos al señor de la moto. Bueno, lo que quiero hacer hoy es continuar. Y hacer el... Ah, mira, por cierto, fuera de stream hice ya el ángulo del otro lado, ¿ok? Me falta el cuello, lo veo. Ven ahí el cuello, miren el cuello, cómo está. Este no lo he tocado. No tiene cuello por debajo. Tengo que arreglar eso. El de la moto es verdad, lo perderemos. Pero ganaremos en salud, niños. No se preocupen. Elimina mi canción. Voy a poner el SR porque lo había quitado. Sale ver Onimai. ¿Onimai es un hentai? Es que me suena mucho que eso es un hentai. Onimai. ¡Qué cochino! ¡Qué cochino! Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a darle movimiento al cuerpo, ¿ok? Ven que ahora está muy tiesa, o sea, está tiesa, está parada en el sitio, ¿no? Ok, le vamos a dar movimiento al cuerpo. Para ello, primero voy a quitar la chaqueta. Y bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por la parte de arriba del torso. Que no sé qué marca, lo miro. Ok. Miren, de verdad, de verdad. Esta sombra de aquí está mal. Me tocará actualizarla. Pinche textura. Oye, pregunta, ¿esto por qué se ve así? ¿Esto por qué se ve? Ah, ya entendí. Ok.
Ah, ya está. Hoy terminas el riff. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy lo acabamos. Al menos el movimiento de aquí, del torso, del cuerpo, que diga, lo acabamos. Yes. A ver. A ver. Quiero mi cafecito de riguear. Mi cafecito de riguear. Perfecto. Maravilloso. ¿Me voy, Darry? ¿Qué te pasa? No antojes, ¿no? No antojo. Bebe, voy. Voy a beber agüita. Ya tengo agüita, niños. Antes no tenía. Aparece en el momento en el que se cierra el arco de Pixie. Sí, porque se cierra arco de Pixie y se abre el arco de Minecraft. De Minecraft. Muy grande esto, ¿eh? Va. Bueno, primero, Boba XY. Ya no sé ni dónde tengo los parámetros de tantos que tenemos. Maldita sea la vida. Ok. Ok, primero. Yo creo que se va a mover. Es que se va a mover mucho. Es que quiero que se mueva este modelo. Yo quiero que veas este modelo y digas, Dios mío, ¿esto es 3D o qué? Eso quiero, eso busco. Pixie, ¿qué es? Pixie es la chica que estás viendo ahora mismo. Voy a decir la creadora del avatar. La creadora soy yo. La VTuber. Pues. A ver. ¿Kim? Digo especie, es un alien, es un alienígena. Mip, ¿cómo estás? Esta noche aplaudo. ¿Pero con las manos o...? Lo que más se llora sin lágrimas es el preludio 4 de Chopin. ¿Lo pusiste, verdad? ¿Que lo vi arriba? Venga, vamos a... Lloremos juntos. ¿Todos? Pues con J de Hoshi, Oshi, Moshi, Poshi. Yes. Yes. A ver. Quiero meter mucho volumen a esto, ¿saben? Necesito, mi cuerpo, mi alma lo necesita. No sé ustedes. Todo el tiempo creí que Pixie era un ángel. Es un alien, sí, es un alien. Pero sí, entiendo por qué lo pensarías. Por las alitas, ¿verdad? ¿Te imaginas que ahora te digo? Es por el color de los ojos. Nada que ver. Ok, estos parámetros los voy a borrar. Ok. Ay, Diosito. Ay, Diosito. A ver, Diosito. ¿Cómo era la canción esa? ¿No conocen esta canción? Os quiero enseñar una canción que probablemente os guste mucho. La conocí el otro día. Y seguramente os guste muchísimo. Pero no sé, quiero ver si os gusta tanto como a mí. Creo que es esta. Es esta. Es esta. A mí me impacta esta canción, ¿eh? Creo que lo tiene todo. ¡Ay, Shira! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal, hermosa? Te amo, te amo. ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué tal te trata la vida perra esta que llevamos? Esta canción para Rankeds viene genial. Correcto. Muy adecuada para Rankeds. Oigan, esta no es. Es que hay otra que es aún más chingona.
A ver si es esta. Creo que es esta. Es que hay varias versiones, ¿eh? Con tu espíritu. No, esta tampoco es. Espérense. Es que hay como muchas, pero hay una en concreto que está re chingona porque son varias voces. A ver, protégeme, Señor, con tu espíritu. Creo que es esta. Y yo así. Bueno, al final las escuchamos todas. Qué ganas de ir a misa, ¿verdad? Ella trata más bien que mal. Más bien mal. Ah, ok. Yo leyendo en positivo siempre. Ok, esta no la he escuchado, pero me gusta. ¿Sabes qué ves? Que cada vez que viajo me sale algo mal. Sí. Después te cuento. Ok, ay, Dios mío. Dios mío, todo mal, Shira, no puede ser. No puede ser, mujer. Bueno, no pasa nada. Ahora nos lo pasamos bien en el directo, sí, y si nos pasa. Me encanta, ¿eh? Qué obra de arte. Casi me quedo en Murcia. Ay, la Virgen, ¿pero dónde ibas? Esta canción me encanta la nava. Es maravillosa. De hecho, a ver si la encuentro en mi historial. A ver, esta cuando la escuché el otro día que venía a casa. Ay, cuántos vídeos veo yo, verga. Ven, es que esta solo es una, pero es que hay una versión que son varias señoras cantando. Voy a ver si la encuentro, espérense. Es que como hay varias versiones, uno no sabe luego cuál es la... Ah, mira, puedo buscar. ¿Han puesto un buscador en YouTube? ¡Oh, ¡qué maravilla es esto! A ver, voy a mirarlo en el teléfono. Voy a verlo en el teléfono, que aquí lo vi la última vez. Alexa, feliz jueves. Muchísimas gracias. Es esta. Es esta. Creo que sí que era la primera, ¿eh? Bueno, da igual. Esta vamos a escuchar. Y ya está. Listo. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Yes. De tu amor. No, pues perfecta, la verdad. Me encanta esta canción. Un 10 de 10. Tengo que hacer algún TikTok. ¿Ustedes en qué usarían esta canción? En su día a día, díganme. Yo, sí, cuando vas a Ranked, sí, ¿eh? También aplica. Aplica. Chingón, ¿eh? Mañana es viernes de memes. Sí, ¿eh? Mañana vamos a ver memes. Mañana les quiero ver con sus mejores galas. Porque vamos a ver memes. Y yo espero que vengan mañana duchados. ¿Ok? Mañana se bañan. Mañana se bañan, por favor. Chean. Este con este. ¿Dónde está esta capa? A ver qué están diciendo. Hola, Gano, ¿qué tal? Welcome. Cuando cocino para evitar que mi comida sea venenosa. Nice. Me siento afortunado de que mi cum sea el sábado. ¿Por qué? ¿No quieres que te cantemos el cumpleaños feliz? Necesito estar elegante el sábado. Obvio. ¿La ducha puede ser opcional? No, Mora. Tienes que venir limpio. Si hueles a ovo, no entras.
Sí, claro. A ver, esto... Oh, ya perdí el deforme, banda. No sé dónde metí esto. A ver, neck. Neck. XY. Así estaba justo abajo. Ok, la cadena, como va a girar, quiero que se oculte. Bueno, no se va a ocultar del todo, obviamente. Pero por lo menos sí se va a ver que se mueve. Igual cuando se mueva para allá, pues se va a desplazar. Así. Me gusta, me gusta. Bueno. Obviamente también se va a deformar un poco. A ver. A ver. Sí, es lo que busco. Correcto. Ay, ya se acabó la música. Bueno, volvemos a LSR. Ya, esa es la canción que encontré. Esa es la canción que encontré. Espero que os haya gustado. Lentamente, la mochi. A ver. Se ve re raro, ¿eh? ¡Ay, Dios, cómo se menea, ¿no? ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Me mareo y todo, ¿verdad? Oh my god. Necesito actualizar a Mochi, Qué leche. Yo no sabía que había hecho eso así, Soy un artista y no me lo dijeron. Soy un artista y no me dijeron. A ver. Yo sabía que yo era talentosa, pero... A ver, ¿por qué se está deformando aquí el brazo? ¿Alguien sabe? Aquí hay un pegamento, ¿verdad? Aquí hay un pegamento, hijo de puta. A ver. Pegamento, hijo de puta. Vamos a ver. Yo no te quiero aquí. ¿Vale? ¿Te tranquilizas? Pegamento, gracias. Por si alguien no lo sabe, alguien aprende conmigo, que sepáis que el pegamento se le puede poner opacidad. Ahí lo digo, como dato, por si a alguien le sirve. Que yo no lo sabía, me enteré y dije, ¿cómo? Yo no sabía. Yo no tenía ni idea de que se podía. Pero sí. Ponemos músculos bien mamadísimos. Pero si ya tenemos que hablarte. Esto ya está para entregarse, básicamente. Además es una comisión. Por lo que no le voy a cambiar nada. No puedo cambiarle nada. El personaje es así. Y ya. Ok. Ok. Vale. Si viene Mochi 2.1, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ya hay muchas cosas que tengo que añadir a Mochi. ¿Entero? Sí. Muchas cosas que tengo que añadir a Mochi. Pero bueno, de momento vamos a hacer a madre primera. Que no es poco.
Y luego ya vemos si hay más mochi 2.0 o qué. ¿Qué? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo hoy me siento cansada, ¿eh? Yo estoy cansadísima. Estoy como si me hubiese atropellado un camión. Hola, Cocojón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos riendo un modelo. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Ok, miren esto. También lo tengo que mover. Mover como por acá. A ver, lo voy a reflejar a ver si... Ok. Y esto pues al mismo punto. Esta de acá. La mierda del pegamento otra vez. Ok, listo. Un día de muchas emociones. Un día jodido. Jodido, lo digo con miedo. Un día muy jodido. A ver. Ok, vamos a hacer esto así. Y a esto caes el brazo. Lo metemos un poco. Es que lo que quiero... A ver. Es que quiero ver si esto pues sale bien. Bien, 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 bien. ¿Qué pasó que fue tan jodido? Bueno, por suerte salió todo bien. Pero lo dije al principio del stream, es alguien que pensaba... bueno, es un asunto de cáncer, pero que no fue. Así que todo bien. Pudo haber sido mal, no fue mal. ¿Qué pasó con Shio? Mañana un brillante sol asomará el horizonte sevillano. Qué lástima, sí. Sevilla tiene sol y mucho. Demasiado. Demasiado sol. Okay. Estoy pensando, de aquí a unos meses, quiero, como saben, recuperar la universidad de Moshi. Hacer tutoriales de Live 2D. Había pensado eso. Sí, quizá lo haga. Para enseñar a la gente a usar el Live 2D. ¿Qué me parece que me perdí todo el chisme? Sí, es que lo conté al principio del stream. Ay, darme un momentillo.
con la música. Lo que ha sido Shio. Por favor, pongan música en el chat. Que si no, Shio la pone toda. Miren las cosas que hace. Puede ser la vida así. No puede ser la vida así siempre. Ay, Dios mío. Ya soy. Me muero. Ay, me muero, Dios mío. ¡Uy, nada llegó! ¡Nada! ¿Qué ha pasado? Con el frío y el calor del aire acondicionado me sangra la nariz. Inexplicablemente. Me empieza a sangrar la nariz. De golpe, así. ¡Pah! Entonces tengo que ir corriendo por algo de papel y no tenía papel. El Mangekyo Sharingan. No, es que soy Eleven de... Ay, no mames, sí. Es por el cambio de temperatura, sí. Porque cuando cambia la temperatura, las venas saben que se dilatan o se ensanchan. Bueno, se ensanchan o se contraen, ¿no? Con los cambios de temperatura. Entonces, a mí, al pasarme eso, mis venas son muy finas y se rompen. Ese es el resumen. Me pasó, me tuve que ir al hospital y no era nada. Sí, es que es eso. Bueno, yo en mi caso, yo fui al hospital, me hicieron una prueba para ver qué pedo, qué tenía. Y me dijeron, no, es que tus venas son muy finas. Entonces, claro, a cada cambio de temperatura mínimo, te empieza a sangrar la nariz. Y yo, bueno. Al menos no tengo un tumor en el cerebro, ¿no? Que me hace que me... Me dijeron, no, tranquila. Yo, vale. Yo me haría la prueba por si acaso. Uno ya no sabe. Hola, Artins. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos rigueando. Cosas de Asuka. Son mis cositas. No sé. ¿Puedo usar el SR? Sí, Furro. ¿Qué tal? Bienvenido, por cierto. Seguro que es por el modelo de... Sí. Sí, puede ser también. Puede ser. A ver. Oigan, ¿quieren que llore o qué? ¿Qué coño les pasa? Díganme. Nos pegamos, ¿eh? ¡Ah! ¡Momo, mi amor! Momo, ¿cómo estás, mi amor? Si quiero huevos gordos. Antes, pues me lo perdonáis, ¿vale? Pero esto es una situación de emergencia y a veces ocurren cosas. Me acabo de morder la lengua. Vamos ahora a por los snacks sí me que pasa. faltan. ¡Ey! Por cierto, ni he probado los panecillos, los crackers, las galletas de pan, porque la comida estaba tan buena que es que ni los he echado en falta. Así que voy a probarlo ahora. Venga. Me encanta su carita, es tan cute. Literal, tengo tanta hambre que me comería Momo. Tengo tanta hambre que me comería Momo. Muchas gracias, Momo, mi amor, te amo. Muchísimas gracias por tu rey, corazón. Estamos rigueando a Pixie. Ahorita la tengo calva, a la pobre mujer, y con el cuerpo descoyuntado. Pero yo os prometo que no suele estar en estas condiciones, ¿sí? Boba, ¡ay, sí, mira! Mira la boba, cómo se mueve. ¡Oh, my God! ¡Mira cómo se mueven las bobas, por Dios! Mira cómo se... ¡Ay, si es que da gusto esto, eh! No me digas que no. No me digas que no da gusto. Uy, lo de huevos va porque tengo las bobas grandes. Por eso son los huevos. Para eso sí enseñas el modelo. Vamos,
Madre mía, ¿a que sí, B-Creep? ¡Ah! Es como que, ¿cómo se mueve tanto? Me da algo, ¿ah? Me da algo, me muero. Me da un ictus. ¿No? Un ictus cada vez que veo a esta mujer. Uf. Bueno. Me habéis puesto el himno de Sevilla, de verdad. ¿Qué os pasa? Vuelve a la realidad, Moshi. Es que soy más feliz en esa otra realidad. Soy muy feliz allá. No me hagas volver, por favor. No quiero nada. A ver, torso X. Voy a hacer la cena. Vale, mi amor, que cene rico. Espero que te vaya bien el stream, bonita. Provechito, provechito. Provechito los huevos, sí, eso. Que te sienten bien los huevos. Mamá. Ay. Oigan. De verdad. ¡Manus! ¡Manus! ¡Manus, ¿estás ahí? Lo mato, ¿eh? Lo mato. Sevilla, lo mato. ¡Lo mato ya! La madre que lo parió. Madre que lo parió. ¿Cómo me ha puesto esto? Yo no he puesto esa canción, Shio. Te mato, ¿eh? Te mato a ti también. Mato a todos. Me quedo sin nadie en el chat, pero feliz. Ay, de verdad, por favor. Por favor. Ya basta. Ya basta, Freezer. ¿Por qué tanto dolor? Ay, mira, esto se ha quedado fuera del deformer. Aquí. ¿Qué? Vamos a ver. Manos está con la mano en el pecho cantando el himno. Cántala, Moshi. No me la sé, B-Creep. No me la sé. Tú te la sabes. Tú eres de Sevilla. B-Creep, pregunta muy seria. Tú eres de Sevilla. B-Creep. ¿Eres de Sevilla? Me da, ¿eh? Me da en el corazón. Como diga que sí, me da un infarto aquí mismo, ¿eh? Es más valenciano que la droga que manejan. Vale, listo. Listo, perfecto. Me encanta este detalle de todo esto. Ay, por favor. Ay, por favor, esto. ¿Tú eres sevillano? No, Dios me libre. Shio es sevillano. Él es sevillano. Él es, el rarito es él. ¿Qué tengo que hacer? Un comando aquí. Ay, no soy sevillana. No soy sevillana. Qué bonito fue el bonk de ayer con la canción del Pokémon Go. Madre mía. Cuando se le desfiguré la cabeza. Terrible. Terrible. Me morí de la risa en realidad, ¿eh? Menuda desfiguración le hice. Si alguien no entiende, está en los clips últimos del canal. Ahí está. Lo que pasó. Cómo le deformé todo a la pobre Pixie. Le deformé el alma. Ok, yo creo que esto es bastante accurate a cómo se gira un torso. Sí. Ay. Estoy intentando ver, pendejo. A ver. Vale, también... Coño. También esto... Es que cuando uno se gira, se le ve el culo por un lateral, entonces... Hay que dibujarlo, todo sea por la ciencia. ¿Ven? Esto es solo esto, ok. Leg L X Y. Que se hace para pedir la canción de Torero. Exclamación SR y pones la canción, el nombre. Todo sea para el avance. Todo sea pues por el progreso. ¡Oh! ¡Hola, chiquita! ¿Cómo estás? ¿Llegaste? ¡Hola, Jesús! ¿Qué tal? Bienvenido al canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste al directo? Cuéntame.
El día que te haga un fanart vestida de flamenca me quitas a la Horny Yale. ¿No hay otro traje que sea menos repelente? Derrite momo. Ay, genial, genial. Genial, genial. Es que de verdad, con traje sevillana no había otra cosa. Esa está triste, ¿eh? A ver, también cuando uno gira, se le ve como más moshlo, ¿no? Más moshlo. A ver. Bueno, la señora Moto se va a meter en nuestra oficina. Ok, me basta, me basta. Estoy llorando por la Virgen de Sevilla. Es que son unos fachas. Eso es lo que les pasa. Son unos fachas todos. Vaya fochos. Tamagotchites. Eso es una canción de Tamagotchi. Último día que pongo el SR. Último día. Mari, thank you. Thank you for yourself. Thank you. Hola, mamá. Hola. Thank you, thank you. I don't know why the alert didn't sound. Nani? Weird. Nani? Oh, okay. Now it's working. Yeah, I remember we had a bot attack the past week. We removed the alert the other day. Último día habrá que aprovechar. No. Abusivos. Son unos abusivos ustedes. A ver. Me di cuenta que voy a tener aquí un problema gordo con los órdenes de las capas. Porque tengo que poner las piernas por debajo de esto. No entiendo. No entiendo. ¿Dónde están las piernas? Oye, perdí las piernas. Oye, ¿qué pasó con las piernas? Están debajo ya, ¿no? No entiendo nada. No entiendo, ¿eh? No entiendo nada. O sea, están debajo. What the fuck? What the fuck? ¡Ah! Ya está. Ya está, ya me enteré. Ay, Dios. Oh my God. Sion, mi amor, ¿cómo estás, hermosa, bonita? ¿Cómo te va en el trabajito? Espero que te vaya muy bien, corazón. Espero que te vaya muy bien. Estamos con los openings tristes. Na na na. Na 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 na. Pues para nada, para nada. Hemos cambiado, no. No. Esto, ok. Tardó en darse cuenta, no. Me di cuenta cuando tuve que darme cuenta. Ok, me gusta esto. Oh. Esperen que se me movió. Ay, se me movió. Le di al next tan fuerte que se escucha. Bicrip, cállate. Tú no has visto nada. Vale.
Se me fue tanto Discord, ¿dónde? Todavía quiero ver lo de Koala. Todavía no sé dónde está. No me he enterado. No me entero de nada. Sion, por Dios, no me entero de nada de lo que me pasa. Comiendo las prisas. No. Se robaron la comida de la lonchera. Se robaron la comida. Tiene un colorido flipante, ¿en serio? ¿Pero dónde está? Que alguien me diga dónde está ese fanart, por Dios. Nadie me dice dónde está. Yo no me entero de nada aquí. Ok, algo que quiero hacer es agrupar esto bien. Porque esto lo estoy agrupando mal. A ver. ¿Dónde están las piernas? Perdí las piernas otra vez. No sé por qué se me pierden tanto las piernas. A ver. Piernas. Ok. Tú eres... Sí, a ver. Seleccionar. Ok, ya no se me van a perder. Ya no se me van a perder. Mierda, ahora se me ha perdido el calcetín ese. A ver, esto lo meto acá. Y... A ver, por favor. Por favor. Y esto también. Ok. A ver. Me gusta el hecho de que mueva el pie. No sé ustedes, me gusta. Le vas a enseñar a jugar. ¿Cómo? El Overwatch. Yo estoy pensando, en jugar al Overwatch. De nuevo. De nuevo. Bueno, hoy hemos tenido una mini collab en el canal de Kitsu. Pero pues eso, ha sido mini. No ha durado casi. Visto y no visto. Ha sido. ¿Ahora lo ves? Ahora no lo ves. A ver. Esto está a la mitad. Entonces... Ok. Me entero, sí. Es que ni hemos avisado ni nada, simplemente hemos jugado. Ha sido en plan de, si ¿quieres jugar? Y yo, sí. Pues vamos. Y así. Oye, reacciona, hay un chingo de vídeos. No sé si dará para jugar Overwatch mañana. No creo, porque como dices, hay muchísimos vídeos. Demasiados. Déjame Tomás, mete. Mete más. En realidad luego no nos va a dar tiempo, ¿eh? Lo digo, ¿eh? Pero bueno. Irme loca, pero... Ok, esto va acá. Y... Este... No, ¿dónde está? Este también va acá. Ay, por favor, déjame seleccionarte. Oigan, ¿qué quieren que me deprima yo aquí o qué? Verga. Ay. Meto más con permiso, meta. Está muriendo mi ordenador. Mi PC está muriendo. ¿Dónde? Nada, no. Nada cochino. Nada cochinote. A ver, ¿por qué cambias? Ay, no entendí. ¿Tú qué eres?
Eres un deformer aquí que ha desaparecido. ¿Qué pasó con la capa de aquí abajo? Se quedó fuera. Ay, Dios mío, de verdad, por eso se ve así. Ay, cuando se mueven cosas de este programa. La peor mierda que hay. ¿Verdad? A ver. A ver, déjenme pensar. Déjenme pensar un momento. Esto tiene que ir junto. Ok. Esto acá. Y esto acá arriba. Yo meto esto acá. No entiendo. No entiendo. ¿Y si no hago esto? Igual. Ok, porque el problema está aquí, ¿no? Va. Va, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo. Ya entendí. Ok. No pasa nada. Es que esto no debería ser de este tamaño. Debería ser el tamaño entero de la pierna. Si no, pasa eso. Ok. No pasa nada. Se hace de nuevo. No skirt. Oigan, me voy a deprimir, ¿eh? Gambare, 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 senpai. Perdón. Perdón, me paso de otaka. Es que me estoy viendo en Nagatoro porque ha salido la segunda temporada y me la estoy viendo y es como... Femina. Femina. Ok. Femina a la vista. ¿Ya salió? Sí, ya salió. Y vale la pena, ¿eh? Pues como todas las temporadas de Nagatoro. Una maravilla de Dios. Una maravilla de este universo. Nagatoro. Oigan, ¿por qué no me ponen canciones de The Weeknd? Pregunto nomás. Pregunto nomás. Ok. ¿Qué me habéis puesto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que se equivocó el SR. Yo creo que sí. Creo que sí. Quiero pensar que se equivocó. Bueno. Seguimos. Me dijeron que el cereal va primero y no el yogurt. A ver, primero echas el yogurt y luego echas el cereal. Buenas noches, vende pan. Sí, tenemos pan de cereales, pan de centeno, pan de leche, pan de pan. ¿Cuál quiere? Yo no fui. Ya lo has mirado, Shio. Muy mal. Ya lo has mirado y ya lo has roto. Ya lo has roto, chaval. A ver la pierna, ¿cómo se ve? Uy, qué chido, ¿eh? ¡Ay, qué chido! Se ve muy bien. Tengo que separar unas cuantas cosas, pero... se ve muy bien. ¿Me da 2 panes de pan? Ok, ok. Son 2 monedas. 2 monedas. Ojo, el giro, sí. Mola un montón. Mola un montón. Está muy bien. No es que lo haya hecho yo, pero se nota que la que lo está haciendo controla. Ojalá dormir ahí. La verdad, sí, no te voy a mentir. No te voy a mentir. Yo ojalá me durmiera aquí. Entre las piernas de esta mujer. Verga, se está moviendo esta madre. ¿Por qué? Porque... sí. Aquí me voy a arriesgar.
Separé esto. No entiendo. ¿Qué hice aquí? Ah, sí lo separé. Ok. Vamos a ver. Si yo muevo... Vale. Vale. Me toca hacer esto manual. Toca hacerlo manual. No hay problema. No pasa nada. A ver. Esto puede salir muy bien, puede salir muy mal, no lo sé. Vamos a probar. Vamos a probar, porque ya saben que a nosotros nos encanta hacer cosas difíciles. Cosas novedosas, complicadas. Porque no tenemos vida. Así es. Por eso, porque no tenemos vida. Nos gusta complicarnos la vida. Ok. Ok. Verga. Date quieto, maldito. Se ponga rarito, Mario, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ay, banda, ya los banearon. Lo balacearon los municipales. Lo balacearon a todos. De un momento a otro lo balacearon. Yo estaba ahí viéndolo y ¡ah! Y de repente ¡ah! Y de repente ya no había nadie. Y eso también. Dios mío. Dios mío, qué tensión de vida. A ver. Moshi, ¿por qué no has hecho eso dividido en capas? Porque se me acaba de ocurrir moverlo ahorita mismo. Ok. Ok. A ver. ¡Oh, qué bien queda! ¡Qué bien queda que se mueva la rodilla y toda la pierna! ¡Oh! Dios mío. Crazy. ¡Oh! ¡Qué crazy, ¿eh? ¡Qué bien se ve muy bien! Verga, se ve muy bien, ¿eh? Ok, me gusta mucho. Me gusta mucho. No os voy a mentir. Ok, hemos dicho que se mueva un poco la pierna, ¿no? A ver. Cuando mira hacia allá... ¡Ay, quiero hacer algo! ¡Oh! Espérense. A ver. ¡Oh! Vamos a probar, a ver. No sé si lo voy a dejar, ¿eh? Pero de momento sí. De momento sí lo voy a dejar. Solo va a dar un pasito. Solo va a dar un pasito. Va a hacer que baile. De hecho, este modelo baila, ¿eh? Este modelo baila. Tiene el baile del meme. Pero, mira, esto lo voy a borrar. Esto ahora lo duplico. Ok. Y ahora... voy a hacer un deformer para toda esta piernita también. Ok. A ver. Ok. ¡Lentejuelas! Pero si esto lo vas a hacer, voy a subir el otro lado. Voy a subir el otro lado. O sea, la otra pierna. Normalmente duplicaría, pero es que son diferentes las piernas.
Miran, me miran, me miran. Normal, con envidia. A veces me pregunto si habrá alguien que me envidia. ¿Ustedes qué creen? No, Mochi, no eres tan cool. Bueno, perdón. Perdón, ¿eh? A ver, esto está mal. No sé, yo me pregunto cosas, ¿eh? Yo te envidio, ojalá ser tu reina. Ay, qué dulce. Qué cute. Ay, nah. No sé qué admiran. No sé qué admiran. Yo solo soy una murciélaga. Una murciélaga tonta. Una murciélaga tonta. Que no sabe hacer cosas y le da ansiedad vivir. Bueno, ¿a quién no le da ansiedad vivir, la verdad? Seamos sinceros. ¿A quién no? ¿Quién? Es... ¿Cómo? Bueno. Ok. Ok. No digo nada. No, no digo nada. Oigan, ¿qué le ha pasado a este Artmesh? Amigo, ¿estás bien? Amigo, ¿estás bien? ¿Quieres hablarlo? Dios mío. ¿Estás bien? Joder. No conozco esta canción, pero bueno. Hola Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. La casa. Oigan, ¿por qué se ve así? Ah. Esto está en tus capas, ya entiendo todo. Ya entiendo todo. Me hace unas cosas muy raras esto, ¿eh? Odio tener que hacer los meshes manualmente. Lo odio con toda mi alma. Toda mi alma. Lo juro. Listo. Listo. Se me vaya antes de tiempo. No, es que yo a veces hago cosas y luego no me entero de las cosas que hago. ¿Saben? Porque me dejo capas ahí sin mergear o yo qué sé. Yo qué sé. No hago las cosas bien porque las hago muy rápido. Ok, miren, por ejemplo. Esto. No me digas que esto me lo he mergeado bien. Aquí, por ejemplo, me he mergeado las sombras de la redecilla. Está mal, está mal. Luego lo tengo que cambiar. ¿Dónde mona? ¿Dónde mona? Anime en el que un chaval pensó que había embarazado a su novia por darle un pico. ¿Cómo? ¿Cuál anime es ese? Me huele a hentai. Pero bueno, no. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Leg R. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué movimiento le doy a este? Bueno, de momento. ¿Dónde está? Leg R. A ver.
Va. Ahora me dirán, Moshi, pero se ven raras las piernas. ¿Qué está pasando, Moshi? Bueno, no pasa nada. Eso es lo que pasa. No pasa nada. Que a veces la vida es así. A ver, ¿cómo iba esto? ¿Cómo iba esto, men? Máscara inversa. Máscara inversa. Ok. Se están dos capas. Va, ya entendí. Si hago máscaras inversas, todo irá bien. Ok, pero ¿por qué se ve la línea? Solo la línea. ¿Por qué se ve solo la línea? Listo. Listo. Ok, déjenme pensar. En este. Y... Verga. Este sí que no sé cómo verga hacerlo. Odio las máscaras. Odio las máscaras con mi vida. Este modelo es para Bert. No. Listo, ya lo arreglé. Entonces. Ok. Miran, por Dios. Ahora tengo que hacer el inverso. ¡Ay! Cómo odio hacer los muslos así. Cómo odio todo. Bueno. Un lado está hecho. No sé si me gusta, como que se mueva la pierna. No me gusta, de hecho. No me gusta. ¿Escuchabas en la época gorila? Sí, ¿eh? Como todo el mundo. Canción de Prekratos. Prekratos. ¿Cuál? De error lo comete cualquiera. Me estoy bloqueando con esto. Porque tengo que... Madre mía, toca hacer varias máscaras inversas. Bueno, mira. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que las piernas se superpongan. Y luego, fuera de cámara, lo arreglamos. Espero que estén de acuerdo. Todos están de acuerdo, ¿verdad? ¿Dónde está la falda? ¿Dónde estás? Okay. Skirt XY. ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vi muslos y entré. Me alegra que seas un conocedor de los muslos. Ay, Dios. En veces la vida no es como uno quiere, ¿saben? Pero es duro, es duro. A ver. Ajá. Va, va. Ok. Ok. Nada. Nada.
Has puesto el himno de... De verdad, ¿eh? De verdad, ya. Me dio ansiedad. Me dan ansiedad ustedes, ¿eh? Pinche puta ansiedad me dan ustedes. Ya no voy a streamear más. Me cierro el canal. Me lo cierro. Ya no quiero verles. Muchas veces entiendo por qué la gente cuando streamea Live 2D lo hacen en silencio. Y es que muchas veces estar hablando cuando estás haciendo esto es la muerte. Literal, la muerte, porque... demasiada concentración. Yo no puedo. Yo no puedo. A ver. Ya, de X, ya. Dibujando es mejor, yo creo que sí. Me bloqueo mucho cuando rigueo. Porque hay muchas cosas que no sé hacer en el momento y digo... O sea, por ejemplo, acá me tengo que abrir literalmente el programa y volver a hacer esta capa bien. Reexportar el PSD y todo. Y me tarda una de tiempo. Yo hago directos por Tiva. Yo te doy el canal. Todo para usted. Que se venga pa' que sepa que te quiero. Torero. Tengo muchos bugs. Por ejemplo, este. Ahí tenemos un bug. Un bug. No puedo creer que acabo de perder la final, pero ni modo, ya será para la próxima. ¿Ves? Podías haberme estado viendo a mí. Sin embargo, has visto la final. Conclusión, no vean la final, vean a Moshi. Torero. Yo he dicho... Ok, de acá. Quiero hacer... Ok, creo que está bien. Pero sí, oye, sí que necesito concentración, ¿eh? Madre mía. No sé. Qué difícil es esto. Ay, qué difícil es, por Dios. Torero. Pa' que sepa que te quiero. Torero. Que te quiero. Oigan, ¿por qué? Esto no se mueve. O sea, ¿por qué se ha salido la carne de acá? ¿Alguien me explica? Oigan, no entiendo a veces este programa. Os lo juro, a veces no entiendo este programa. Hace unas cosas muy extrañas. No te salgas, por Dios. ¿Por qué te sales? Vamos a ver. Es tonto. Vaca. Vaca. Ay. Vale. ¡Alive!
Hyper Sergi, ¿qué tal? Temazo, temazo. Temazo. ¿Qué? Uf. Ay, no, que esto no es esto. Na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Estás debajo de un árbol. Na, 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 na. A ver. Body, body, body. ¡Uy! Dios mío, ¿qué movimiento va a tener esto, señora? La otra mano, no, va así. Va manca. Como todos en el LOL. Mancos. He dicho. ¿Lo ha entendido? Sí me gusta. Yo también, tú el primero, Shio. Tú en el LOL, no, en el Overwatch. Si no, serías ya Grandmaster y me habrías carrileado a mí. También, a Master. Pero no me sientes que los supports no me curan. Es que no me curan los supports, no sé qué. Ni. A ver. A ver. A ver. Vamos a girar aquí. Perfecto. Perfecto, a la primera. No me dolió ni nada. A ver. Prueba de oro, prueba de oro. Si yo no quiero jugar contigo, te recomiendo no jugar con Nava. ¿Tú has jugado con Nava? ¿Cómo es Nava jugando? Cuéntame. Mejor no verlo. Mejor no estar. Ok. ¿Tenemos algún movimiento aquí cuando suba el brazo? Sí, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué movimiento te doy? Brazo. Yo creo que cuando se mueva así, lo va a subir. Sí, yo creo que sí. Va a subir y a bajar. Así. Ok, creo que está nice. Ahora esto. Cuando está desactivado, no jacket. Se mueve así. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a deshabilitar estas dos cosas. Y le voy a dar a random. A ver qué hace. Ay, Dios mío, tengo miedo que haya algo roto. Tengo miedo que haya algo roto. Pero muévete más, mujer. Se mueve un poco. Oh, esa cara. Interesante. No hace mucho el movimiento Z, no lo hace tanto. Ahora. Ok. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición!
La verdad, no te voy a mentir. Sí. Pero me estorba el pelo de nuevo. Miren, ¿ven? Es que se... Sí. A ver. Ah, vale, es porque no tenemos capa para esto. A ver, no he hecho Z para esto. Ok. Vamos a hacer Z para esto. Maldito pegamento. Vamos a ver. 0. 0, sí. 0, ok. ¿Dónde estoy? Dios mío, me perdí. Aquí. La Mochi en plan de no sé qué estoy haciendo con mi vida. Mochi, pero tú eres la Rigger, si no lo sabes tú, ¿quién lo va a saber? No sé. Tío, no sé. Te soy sincera. Ni puñetera idea de lo que estoy haciendo. No, mentira, sí que sé. Sí sé, sí sé. ¿Qué? Y sí sabes por qué se ve así. Bueno. ¿A poco? Que tú lo quieres todo ya, ¿eh? Tú quieres el modelo ya arriado y esto pues va... Pues a manos. ¿Qué se hace a mano esto? Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué te crees que cuestan los modelos lo que cuestan, eh? No se hacen solos. Ahora dices, no, pues es que por esos precios yo también lo hago un modelo. ¿No? No, tú no haces nada. Es lo que haces, nada. ¿Me has escuchado? Sí me gusta. ¿Cuál champú usas? Head and Shoulders. ¿Por qué? Qué pregunta tan rara. Se me hace extraña esa pregunta. Se me ha hecho rara, ¿eh? Guardas, guardo. Voy, espera. Chatto mate. Chatto mate. Piscis pelona, sí. Se ha quedado como sin cabello, pobrecita. ¿Dónde tan peinada? Es pelona. No se metan con mi niña pelona. Ay, qué sexy se mueve. Uy, sí, me gustó cómo se mueve. Sí, me gustó. Déjame pensar. Y tengo el Z, el X. Me falta el Y. El Y. ¿Qué más me falta? Me faltan muchas cosas, ¿eh? Bueno, vamos a hacer la falda. ¿Dónde está la falda? ¡Ah! ¡Ay, qué susto, por Dios! Hola, Jika, muchas gracias por tu red, mi amor. Estaba hiper mega concentrada y sin hablar y casi me da un puto infarto. Mi amor, muchas gracias. ¿Cómo has estado, bebé? ¿Ya no estás enfermita? ¿Estás mejor? Sí. Espero que estés mejor, corazón. Que te haya ido muy bonito tu stream, bebé. Perdón por el susto, me has Pero no creo matado. que me haga falta moverme mucho. O sea, este juego no está... Me encanta la voz de Jika. La amo. Me encanta. La amo mucho, Jika. Visiten su canal, por favor. Es una niña hermosa, hermosa. Ya estoy bien. Ay, me alegro mucho, hermosa. Me alegro mucho, mi amor. Increíble clip, es buenísimo.
Ella apuntando, en plan de... Voy a hacer táctica. ¡Ah! A minúsculas. Qué genial. Y así es su canal. Una maravilla. Pues nada, yo soy Moshi. Ahorita estamos haciendo un rig para una VTuber. Ahorita la tenía pelona. La tenía pelona para ver cómo gira y todo. Pero bueno, tiene cabello. Mira, nos estamos haciendo cositas. Voy a eliminar... Bueno, le voy a devolver el cabello. Le voy a quitar esto. Ah, sí, y solo tiene un brazo. De momento. Un poema. A ver. Sí. ¿Se puede mover más? Sí. Se puede mover más. Me encanta esa cara. Ay, Dios mío. Me encanta esa cara que hace cuando gira del todo hacia un lateral. Y te mira con desprecio. Mírame con desprecio, Pixie. Sí, así. Mírame con todo el desprecio que puedas. Dios, es que miren el pecho. Ay. Sí me mamé, ¿eh? Sí me mamé. La voy a nerfear ahorita. Pero si se llama Raúl. Raúl. Sí, se llama Raúl. Obviamente. Lo dudabas. Las rosas son rojas, el cielo es azul. Mi mamá tiene un gato que se llama Raúl. Es que se llama Raúl. Confirmo. Uy, la moto. Dios mío. Tiene 10. Felicitaciones al chef. No os dan ganas de hacer... A mí sí, ¿eh? A mí... Pero desde el respeto y la admiración. ¿Ok? Desde el respeto y la admiración que me profieren, le haría... Ok. Va. A ver. Vamos ahora sí, ahorita sí, a riguearla. A ver, ¿esto qué parte es? Esta parte de acá. What solapa. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué? Y aquí el otro, ¿no? Ok. Ok, perfecto. Me sirve. Solapas. Ay, me dolió la espalda. De repente, ustedes no. Vamos a hacer primero lo que hemos hecho. Respetar otro brazo, copy paste. Copy paste y listo. Primero voy a hacer uno. Lo voy a hacer. Y ya. Ahí quedó. Déjame pensar. Necesito pensar qué he hecho acá. Porque esto... Ok. Va, entiendo. Es que una cosa es la solapa de acá. Y otra cosa es la parte esta de la chaqueta. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago eso? Ay, esto es mi culpa por poner tanto movimiento. Claro, quieres que todo se mueva y todo en la vida no se puede mover, Moshi. Hay cosas que están hechas para estar quietas. Hay cosas que no deben de moverse, Moshi. ¿Eres tu propio enemigo? Maldita sea. A ver. Verga, a ver cómo arreglo esto. A ver, ¿cómo arreglamos esto? Yo cojo esto acá. A ver, si yo hago Art Mesh aquí. Ah, no, verga, ya estaba el Art Mesh 60. A
Wow, wow. ¿Saben qué les digo? Que esta parte no la voy a hacer. Se va a quedar así. Ya no voy a llevar chaqueta. Ya no voy a llevar chamarra, porque no. Ya me cansé. A partir de ahora le voy a decir que le voy a quitar la chaqueta, que se olvide de ella, que no la necesita. Espero que lo entienda, que esté de acuerdo en cambiar su diseño de su modelo. Le diré, oye, es que no... Mucho trabajo, ¿eh? Na, 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 na. Le va a dar frío, nada, nada. Que se aguante. Que se aguante, no pasa nada. ¿Te imaginas? Sí. Le digo, oye, Pixie, ha habido un problemita con tu modelo. En términos de chaqueta, no tienes chaqueta. Espero que lo entiendas. Oh my god. Oh my god, es que sí. Es que claro, miren, la chaqueta está así como abierta, pero claro, cuando va hacia el otro lado... ¿Saben? La máscara transparente actúa. Y ya no me acuerdo ni qué máscara lleva hoy. Bueno. En fin. Wow. Es que miren, uy, uff. Es que además con las físicas y todo, se va moviendo. Yo creo que tengo que hacer aquí otra... Si uso pegamento... No sé, aquí el principal problema... Vale, esperen un momento. El principal problema es este. Entonces, si yo... Esperen, que se me ha ocurrido algo, ¿eh? Se me ha ocurrido algo. ¿Va a salir bien? No lo sé. No lo sé. Pero... vamos a intentar. A ver. Ay, Diosito, por favor, tienes que salir bien. Ah, esto lo puse con este, ¿no? No. Verga, ¿y cuál es el deformer? O sea, ¿cuál es la máscara? Ya no me acuerdo. Es que según dice que es este, pero este no tiene nada. No entiendo. Oigan, no entiendo. Momento de inspiración, no entiendo nada, ¿eh? Hoy es domingo. Ojalá fuese domingo, Diego Torres. Ojalá. Yo estaría en mi casa a gusto. ¡Ah, miren! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Era este! ¡Miren! ¡Era este! ¡Lo encontré! ¡Ah! ¡Lo encontré, Mario! ¡Lo encontré! ¡Ay! Lo encontré. Ok. Vale. Sabiéndolo es más fácil. Llevo media hora buscando esta capa. ¡Ay! Why you hit me? Why you hit me? Thank you so much for your raid. Thank you. Hello. I'm Moshi. I'm Regan, a sibling of Moiki, Daroiki. It wasn't me. It was you. I saw you. Nyari, welcome everyone. Welcome. We're Regan, Pixie's I like your big model. sword, making your. Oh, I love big Why are things. you I bald? think big things are nice, nice and big. Why are you My bald? sword, very big. Yes. I'm not compensating for something. You are. I'm so lost. I'm so lost. Yeah, me too. It is destiny. It's not. My God. What is wrong with this family? What is wrong with this family? Mikey pelao. Oh my God. She loves bald people. No.
I hate them. Oh my god. Okay, I think you need a bold expression. How was your stream, Mikey? How was your stream? Thank you so much for your raid. Please visit Mikey. Por favor, visitar a Mikey. Es un amor. Es un amor. He's adorable. Love him. And I love the British accent. What's it? Raids on Overwatch. I wanna play Overwatch with family. Maybe we should organize a family club. What do you think? But I wanna go ranked. Alto emoji. Especial de coches. Empresas cachetosis. The Overwatch collab. Yay! Maybe you wanna organize it? Or should I? No, Mofletes no, Mofletes sí. Puffy chicks. Están haciendo bullying al gato. Why? Why are you bullying Mikey? Cachetosis got. Cachetes. Everyone loves the puffy chicks. Okay. I love this song. A ver. Okay, let's focus. Okay? I need to focus here. I have a problem. I have a layer problem. Because the jacket, the order of the layers is wrong. It has to be like this. El orden de las capas está mal, pero tiene que ser así. Entonces estoy un poco... Ay, back jacket. Y si lo pongo detrás. Yeah, of course. If I put the back of the jacket behind the waist, then the arms are wrong, in a wrong position. Ven, entonces tenemos mal los brazos. Y tú dirás, ok, entonces pon los brazos atrás. Entonces tenemos mal esto. You see, a huge problem. I wanna cry. No lo taca, Dimon, no me seas troglodita. Todo el mundo habla inglés. El inglés es bueno. Mimuro, ¿cómo estás? Ay, no te había visto, bebé. ¿Qué tal? Pasa nuevamente aquí, como el arte de esa señorita me gustó mucho. Besitos. Besitos. I can try to organize it, but I can't add you as a friend. Okay, I will add you. Don't worry. I will do it when the stream is over, okay? Dame besitos y me pongo rojo. El inglés es bueno. Sí, cierto, así entienden a mi familia. If you understand English, you will understand my family. The 60% of my family is English. They speak English. Este es mi objetivo para aprender inglés. Hey, seguro que podemos. No, you're welcome. I love you, Mike. Okay, let me think. Dejarme pensar. ¿Qué hago aquí? Si hago... A ver. Si esta capa... I know I have to do an inverse mask. Sé que tengo que hacer una máscara inversa, ¿ok? Pero la vida es difícil, ¿saben? La vida no es fácil, como os han contado. La vida es dolor. ¿Por qué no va esto ahora? Ok. Y esta... No, esta... La vuelvo máscara de esta.
Voy a llorar. Voy a llorar. Esto me va a pegar un tiro. I'm gonna shoot myself. Duolingo me obliga a aprender ruso y yo le robé su perro. ¿Cómo? Me he quedado hiperrayada. ¿Cómo? ¿Duolingo tiene perro? Me quedo muerta, ¿eh? Te juro. Okay, I will try to fix it later. Right now, I'm gonna focus on the... ¡Oh, Rímolo! Muchas gracias, mi amor, por tu sub. Muchas gracias, corazón. Bebé, bebé. Los emotes son muy cucos. Ah, tú sí que eres cuco. Tú sí que eres cuco. Muchas gracias. Duolingo tiene perro. Eso es lo que estaba preguntando. Muchas gracias, corazón. Muchas gracias, de verdad. Apoyas un montón al canal así. Así sé que os gusta mi contenido y a mí me dan ganas de vivir. De decir, ok, el contenido de la Mochi les gusta. Voy a seguir. No voy a abandonar mi camino, mi misión. Mi camino, mi misión es entreteneros. Y así voy. Y así voy. Ok. Ok. Esto. Ok. Importante, importante. Vamos a hacer esto. I need the bald version. Ok. You're bald again. A ver. Ok, y otra más. One more. One more. Tengo un lío ahora mismo de deformers. Un montón de deformers ahora mismo. Y... Ok, wait. Quiero doxear a alguna VTuber, pero nadie me hace caso. Hola, Sebas, corazón. No doxees a VTubers. No las doxees. No valen la pena. Tú eres un chico demasiado interesante para esas que se hacen llamar VTubers. Oh, ¿quiénes son ellos? ¿Acaso son importantes? No. ¡Ay, Dios, la moto! Estoy acostumbrado a que la gente pase de mí o me traten mal. ¿Qué? ¿Estás bobo? No, claro que no. Aquí queremos a todo el mundo, a todo el mundo. ¡Aquí sí, chicos! Saca una pistola. Asterisco, saca una pistola, asterisco. ¡Que nos amamos todas mucho! ¿Eh? Pero nada. Pero nada. He dicho que nada. He dicho que le améis. A todos menos a los mods. No, a los mods. Yo creo que a los que más, ¿eh? Y es que para mí, mis mods son como mis ángeles. Mis mods son lo más bonito que hay en la tierra. Aunque me hagan bullying. Aunque me hagan bullying, no importa. Yo les amo igual. Muchísimo. Dijo personas, sois personas. No mates a nadie. Ok, pero le amáis, ¿verdad? ¿Verdad? A ver. Ok, vamos bien. Vamos bien. We could now. I don't know what I'm gonna do with that layer, but well, it's not my problem. ¡Ah, Rímolo! Muchas gracias, mi amor, por tu donación. Bechitos, muchas gracias. De verdad. Ay, eres muy cute.
Eres muy cute. Muchas gracias, de verdad. Ven, chicos, tienen que apoyarme así. ¿Por qué no me apoyan así? Yo me enojé con ustedes. Feos. Es más, pero no matéis a nadie. Ok. Ya se enojó, ya me enojé. Dicen amigos, ni salgo de casa, se me murió el perro de Duolingo, me va a matar. ¿Cómo? Por favor, no me espanten. No me espanten. A ver. Quiero torcerle el cuellito así. Y luego así. A ver. Sí. Qué bien lo hice, nenes. ¿A que sí? Que lo hice muy bien. Que lo hice muy bien. Sí, bald. You know, she's not prepared to be bald. For example, I didn't polish these lines. But maybe I will do it. I don't know. I'm not sure. I don't know why everyone wants to be bald. Why? What's the point? Está de pelos. Me voy a ir a jugar al LOLcito, que uno no vuelve a subir a Grandmaster sin jugar. Vaya bien el stream, ok, Rimuro, muchas gracias, amor. Besitos. Que te vaya bien en el LOLcito. Trata de no caer en el vicio del LOL. Trata. Aquí hemos perdido ya a mucha gente en el LOL. Muy grave, ¿eh? Yo perdí a mi mejor amiga en el LOL. Así que, por favor, tengan mucho cuidado. Por favor. Okay. I think we have it. Yeah, more or less. I'm going to come about toggle in the future, mama. Please no. Please no. Y cuando es que salió, ya ese caso perdido. Oh no. Eso es todavía peor. Eso es aún peor. Okay, let's see the movement. Okay. I can see the box. Puedo ver los bugs que tengo. Por ejemplo, este. A ver. A ver. Bien. Ok, let's see. Ok, nos vemos, bebé. Nos vemos mañanita. Mañana hay memes. Mañana vamos a ver memes. Sí, lo perdimos. Orochi, Emanuel, lo perdimos. Ya no volverá. Era majo, ¿verdad? Saludaba y todo. Hasta decía hola. De vuelta. ¿Tú le decías hola? Y Rimuro te decía hola de vuelta. Que era muchacho agradable, ¿eh? Qué lástima que no le vayamos a volver a ver. Sigo aquí, ¿eh? Uy. No miren, todavía no le perdemos. Todavía no le perdemos. El LOL todavía no nos lo ha quitado. Probablemente hasta le veamos mañana. Probablemente, a lo mejor no. A lo mejor mañana está apoderado en el LOL y ya jamás vuelve. Bueno, no pasa nada. Si lo perdemos, sabremos que ha sido por ser gamer. Probablemente vuelva, probablemente no. Con el ataque de risa que me está dando, metes mañana. Dijo, ok. Ok, te esperamos mañana. Igual mañana vamos a ver memes. Tanto que me habéis hecho como memes que me ponéis para que vea. Yo jugaré LOL, ¿qué pasaría? Ok, Demon, ha sido un placer tenerte en este canal. He visto mucha gente que se ha ido al LOL o al WoW y ya no han vuelto nunca jamás. Sería una gran pérdida perderte a ti también. Ya. También sigue con nosotros, pero a lo mejor mañana se envició con el LOL. Probablemente. Ok, que vayan bien las partidas.
Es que uno sabe cuando entra a Ranked, pero no cuando sale. O sea, es que es muy difícil eso. Niños, es muy complicado. Es muy difícil la vida. Bueno, me gusta cómo se mueve. Vamos a hacer una cosa. Voy a exportarla. Uy, qué tarde es. It's so late. Oh my god. Have to end the stream soon. I'm gonna export the model. Well, I think I'm gonna end the stream now. Vas a testear, no sé. Pues sí. Vamos a testearla. Bebé, voy. Si es que es tarde ya. Me enseñé con el Call of Duty, ¿en serio? Yo con el Overwatch. Se bloqueó, ¿eh? ¿Esta canción de dónde es, yo? Yo no he visto esta película. Estoy viendo el cover. Pero no... ¡Ay, Little Souls! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No te había visto. ¿Habías escrito? No te había visto, corazón. No te había visto. Estoy jugando un MOBA también. Yo llegué a leyenda. ¿Leyendas son rango alto? Hace poco a pasar a mítico. Subir de rango cuesta muchísimo. Todos los perros van al cielo. Suena mal. El título suena a que va a morir un perro, ¿eh? No sé. Y estuve muy como que ya tengo que irme. Ok, Brian, nos vemos, corazón. ¿Vienes a Fortnite conmigo y te carreo? Nunca he jugado Fortnite. Nunca. ¿Por qué no me carreas en el Overwatch? Souls, ¿por qué no me carreas en el Overwatch? Pregunta seria. Depende del juego, pero rankear es pesado. Uf, sí. Cuando quieras, sí. Vamos a hacer un día. Vamos a hacer rankeds con subs, yo creo. He dicho rankeds, ¿eh? No he dicho rápidas, he dicho rankeds. Ahí más adelante, Neon y Mítico es el último rango, el más difícil. Uy. Mira. ¿Qué juego es? Quiero hacer como los pros del Overwatch que se hacen cuentas hasta Grandmaster. Ay, ¿por qué no te lo haces yo? Yo te vería. Yo te vería todos los días. Oigan, se ha bloqueado el programa. Live Today died. What the hell? Oh. Se ha bloqueado. Yo soy platino. ¡Ah! En el Overwatch eres platino. Mario, ¿por qué no me carreas a mí? Me voy a Américas a jugar contigo. ¿Nunca hemos jugado tú y yo, Mario? ¿Por qué? Trato, si me hago 20 kills en Overwatch más VIP, si no las hago, me puedes dar timeout. Pero es que 20 kills es normal. Si me dices 50, 60 kills, te diría, ok. ¿Pero 20 es normal? Sí, 20 es normal, ¿no? 20 es poco, de hecho. A ver. 50 kills. ¿50, eh? ¿Cuántas veces han hecho 50 en su vida ustedes? Yo muchas, porque yo soy muy buena. Yo soy buenísima. Hola Crash Gamer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Unas cuantas, y unas cuantas también. ¿Cuál es el máximo de kills que han hecho? ¿De acuerdo? No sé, estoy pensándomelo. Es que no me gusta dar el VIP a la gente por retos. Me gusta por dárselo porque lleven mucho tiempo. Yo, el máximo de kills que he hecho fueron 84. Si no las hago, doy 30 subs. Venga. Va. Va. Venga. Aquí no usaste. Era en mi época de... en mi época de DPS con Tracer. Bueno, ¿qué es? Jugamos. Estoy pensando, ¿cuándo podríamos jugar Overwatch? ¿El lunes?
Vamos el lunes. Es que yo era muy buena con Tracer. Yo era muy buena con Tracer y con Widowmaker. Y no sé qué me pasó. Que me volví support. Me volví support. Lo es normal. Luego con Diva he llegado a tener 70 kills. 70 y pico quizás, pero es que es muchísimo, ya os digo que son números que no son normales. Ahora normalmente el que más se hace 40 kills he llegado a ver. Sábado si quieres, es que el sábado no hacemos streams, bebé. Empecé a support la degradación. Era muy buena hasta que se lastimó la pierna, exacto. Yo era muy buena, pero me tropecé, me lastimé el tobillo y me volví support. Ay, no quiero que mi madre piense algo. Claro que no. Claro que no voy a gritar. Yo estoy siempre gritando. Venga, va. El lunes hacemos ese trato, Souls. Vamos. Y nunca seré malo con ninguno. Seré malo hasta que no los pruebe. Pero, Souls, ¿vamos a Ranked o a rápidas? Porque en rápidas no vas a poder hacer 50 kills porque son muy rápidas las partidas. Te vas a arrepentir. Miremos. Miremos. Ranked, ok. Va. Me faltaron 5 milímetros de pierna. Gaby, cállate. No me recuerdes que me faltan 5 milímetros de pierna, ¿vale? Es que me voy, no grites, tranquilo. No voy a gritar, voy a hablar así bajito. Siempre he sido tanque. Te queda mucho ser tanque, Mario. Te queda muchísimo. Tu personalidad es muy tanque. No sé cómo explicarlo. Si te veo en algún rol es tanque. Totalmente. Quiero dominar a Sojourn. Aprovechar que está rota. De hecho. Luego no me llores. No. Promesita del niño Jesús. No me llevas la pata. Bueno, igual. ¿Te pusiste el coso? No tengo coso todavía. No tengo coso. Tengo que ir a que me inyecten en la pata. Me tienen que inyectar... ¿Cómo se llama? Antiinflamatorio. Pero me tienen que poner anestesia antes, ¿sabes? Porque me contaron que inyectar el antiinflamatorio duele tanto que tienen que ponerte anestesia y luego el antiinflamatorio. Y me imagino que tiene que doler mucho. María aguanta los vergazos como ninguno. Quizá por eso le veo así. ¿Qué rol me ves a mí? A Claustro también te veo tanque, no sé por qué. Creo que te quedaría muy bien rol de tanque. Así yo, por ejemplo, le veo muy DPS. Le veo muy DPS, la verdad. Yo juego solo y subo y bajo de rango a cada rato. Yo también juego sola y yo sí subo, pero a veces subes y bajas al mismo tiempo. Jugamos con audio de Discord. No, jugamos por el chat de bot del juego. Porque a mí me gusta hablar en las partidas. A mí me gusta ir diciendo, hay alguien detrás, hay no sé qué, y así. Pero siempre fui diva, pues no te queda ser diva. No te queda ser diva, que lo sepas. ¿Qué es jugando sola? Sí. No, bajo de nivel. De hecho, me va bien. Me va bien sola. En sola, aunque necesito algún DPS, sinceramente, necesito algún DPS que me ayude a subir. Porque es que hay un momento en el que o te juntas con un amigo para hacer equipo o no subís de rango. Ni el DPS ni tú, porque necesitas al menos un dúo o un trío para poder subir en rankeds. Es que mi equipo de siempre está roto. O sea, mi equipo de siempre nos juntamos a veces. Pero no es algo que... ¿Sabes? Porque trabajamos y esas cosas y no coincidimos muchas veces. Me va bien todos los roles. No tengo uno que me guste mucho. Depende del héroe. Pues mira, a Elías le veo como healer. Yo viendo a la gente por sus roles. Hay que masterizar varios DPS para cada situación. Exacto.
Esta mañana tuve que carrear con Farah y no suelo usarla. Yo hubiese ido Mercy. Hubiese ido Mercy para postearte. Bueno, ¿va a guardar hoy o mañana? Me pregunto. ¿Qué hicieron? Pues vamos a jugar Rankeds el lunes. A mí se me da bien ser la rata. ¿Por qué? Solo tengo esa pregunta. ¿Por qué? ¿Primero conoces? No. A ver, vamos a probar a Pixie. Ay, Dios mío, tengo miedo. Hola, González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero jugar muy estratégico. A veces no. Tengo que asegurar. Sí. Me pasa. Uy, si no se mueve. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué no se mueve? Está tieso. A ver. Sí se guardó, ¿no? Voy a recargarlo. ¿Está tieso? No entiendo nada. O sea, ¿qué le tengo que dar a volver a configurar? Espérense. A ver. Auto setup. Ay, pendeja. ¿Por qué no tienes Z? A ver. Vamos a cambiar de acá. A ver. Voy a hablar contigo sobre una futura comisión. Mensaje al estudio, corazón. Porque yo no hablo de comisiones. Me tienen prohibido hablar de comisiones. De hecho, si hablo de comisiones me pegan. Vale, face angle. Body Z. ¿Dónde estás? Z. ¿Sabían ustedes que a mí no me dejan dar precios ni saber precios de nada? Porque la gente se aprovechaba de mí, ¿saben? De que querían descuentos y cosas así. Oigan, ¿por qué no va esta madre? Oigan, no entiendo por qué no va. Z2, ¿no? Fuck. ¿Por qué no gira? No la dejamos, no me dejan. Te habrás portado mal. Se me hace raro. Ah, miren. Ahora sí. Estaba mal un número. Ok. Ay, a ver. A ver. 20. Menos 20. Aquí tengo un boje en la cabeza. Miren cómo se va la cabeza. Ay, Dios mío. Por el cuello, sí. Miren más, es que no lo he hecho. Ese parámetro no lo he hecho. A ver. Ay, espera, me voy a quitar. Me voy a quitar los auriculares porque es que si no, no veo. A ver. Oye, sí, cállate. Sí, cállate, nadie te pregunto. Nadie te pregunto. Ok, no se mueve nada. Está súper tiesa. No me gusta. Bueno, gira. O sea, lo que es el cuerpo. Gira bastante. A ver, le pongo más en el ángulo que es. Gira bastante. Gira hacia un lado. Gira hacia el otro. ¿Y las piernas?
Vale, tengo que añadir más movimiento. Tengo que añadir más movimiento. Y la cabeza... Ay, es que me hace gracia cómo se va la cabeza. Qué gracioso. Me encanta. Me encanta, en realidad. Me encanta, me parece muy linda, pero necesita más movimiento. Por ejemplo, necesitan que gire más. Gira poco hacia los lados, hacia los laterales. Y podría girar más hacia la derecha y hacia la izquierda. Por ejemplo, si tuviese activado esto... lo tiene activado. Es que es el Beat Bridger, que no lo activa. No sé. Mírame con desprecio. ¿Así? Así está bien. A ver, ¿qué tenemos? La expresión horny. La triste. Ay, qué bendición. La verdad, sí. La verdad, todo se ha dicho. Sí. Ay, no sé, me parece muy cute. Tiene sus bugs todavía, pero como es una versión muy joven del modelo final, pues es normal que tenga bugs. La decepción nos mira. Soy el único que piensa que si se ve esa cara en la noche se muere. Yo sí. No, que va. Está. Yeah. Sorry, Pixie. I'm so sorry. But I love you. ¿Tú hiciste tu avatar? Sí. Yo lo hice. Yo me parí. Mira, aquí es donde se va. ¿Ven? Este es el ángulo. Es el ángulo Z. Porque ese no lo añadí. O sea, lo añadí no lo añadí directamente. Eso es un bug. Eso es un bug bien grande. Pero no hay problema. Porque lo vamos a arreglar. Porque nosotros podemos. ¿Entiendes? ¿Sabes qué pasa? Que tampoco tenemos el ángulo Y, es decir, el ángulo de arriba y abajo no lo tenemos. Por eso se ve tan tiesa. Eso no lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? Porque no se puede todo en la vida, niños. No se puede todo. Me encantan los ojos. Muy cute. Los dientecitos. The teeth. Ay, qué cute. So cute. Ok, bueno. Pues yo creo que vamos a acabar el stream. Miren, se ve bastante bien, pero le falta ángulos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo esto. Y no llevamos tanto de stream, de hecho. Tiempo. ¿Cuánto llevamos? 2 horas y media o así. De las cuales una he estado hablando. Porque no paro de hablar. Al inicio del stream, pues. Se habla español o inglés. Inglés, obviamente. Inglés. Casi 3. Por eso. He estado 1 hora hablando. En 2 horas hemos hecho el movimiento X y el movimiento Z. Bueno, Z, miren lo que he hecho. Me he dejado. De la Z me he dejado el cuello, la cabeza me he dejado. ¿Qué os parece? Maravilloso trabajo, Mochi. Bueno, no sé, pero ahí va. Cute. Es muy bonito. Las pestañas son top. Las pestañas están muy bien. Sí me gustan mucho. ¿Cómo se mueven? Están muy nice.
Bueno, a ver, ¿quién está conectado? Vamos a hacer una raid. A ver. Bueno, ahora sí, me voy a poner sus audífonos. Está el Rubius. Dale, ¿eh? Oh my god, está Emi Cookies. Está Emi Cookies. Hacemos raid a Emi Cookies. Hacemos raid a Emi Cookies. Hacemos raid así con el avatar de Pixie. Hacemos raid a Emi Cookies. Me cae bien Emi Cookies. Es amiga Kitsu de Emi Cookies. Hacemos raid. ¿Y no? ¿Y qué? ¿Yes? Emi Cookies. No, lo escribo yo si quieres. Mario. Tranqui. Tranquilo. Bueno, vamos a hacerle raid a Emi. Sí, la araña. A la sumisa. A la sumisa. Vamos a hacerle raid a Emi. Ay, bebé, Shion, ya estamos acabando, mi amor. Ya estamos acabando. Bueno, vamos con Emi. Muchas gracias. Acordaos que mañana hay directo de memes. Vamos a ver memes. Bueno, vamos. ¡Ale, nos vemos! Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Na, 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 na.